¿Qué tal? Buen día, buena noche, buena mañana. Mi nombre es Andrés Gordillo y hoy tengo el gusto de conducir esta sesión de el proyecto Conversaciones a la Intemperie, que ha habilitado y ha llevado y coordinado desde hace ya unos años Gerardo Muñoz, un pensador que ahora se encuentra en Estados Unidos y ha dedicado esta serie de conversaciones a la intemperie, con la voluntad de generar marcos de lectores, sobre todo de libros que por algún motivo o por varios consideramos y considera Gerardo y sus múltiples y muy variadas invitaciones que son importantes o que de alguna manera dan lugar a eso, comentarios y conversaciones de pensamiento que valga la pena decir ahora, muy puntual, y quizá podamos hablar más de esto en adelante, que son conversaciones de pensamiento que se desmarcan debido al propio formato en el que suceden y también debido a eh, la pasión y interés desde donde se lee, de las intervenciones a las que comúnmente podríamos estar acostumbrados en el sentido pues universitario o digamos académico o bien de ese orden. Entonces es un espacio, y esto será importante para la conversación de hoy, eh, pues donde se reúne un interés, digamos, de un orden distinto al que acabo de mencionar. Nuestra conversación de hoy, que será con, insisto, con Gerardo Muñoz, eh, partirá y rodeará, entrará y saldrá de un libro que salió o que está preparado, digamos, desde 2023, titulado Tras la política, coloquio con el pensamiento italiano. Repito el título, Tras la política, coloquio con el pensamiento italiano. Es un libro editado por 17 Editorial, que es, digamos, la beta de, encargada de todo el mundo de la edición y los libros de 17 Instituto de Estudios Críticos. Y bueno, antes de continuar hablando de este documento, que por cierto pueden acceder a él vía Amazon, eh, pues me gustaría darte la bienvenida, Gerardo, en pues en esta conversación de la intemperie, que ahora a ti te toca, digamos, ser el invitado. Rápidamente diré que ahora Gerardo es el invitado porque en una conversación más o menos reciente, yo le decía que por qué no hablábamos de este libro, que habría de haber una conversación. Pensamos en lugares, en proyectos donde hacerlo y nos pareció pertinente enlazarlo o concatenarlo pues con estas conversaciones. Y para mí es un gusto pues poder conversarlo contigo, Gerardo. Pero pues ¿cómo estás? Eh, Muy bienvenido a tu propio proyecto, ¿no? Que es curioso cómo se da esta vuelta, ¿no? Sí, Andrés, un- se han virado las tablas de alguna manera, Mm, pero a mí me complace y me siento muy a gusto de tener esta conversación que te diría que no creo que pudiera haberla tenido si no fuese contigo, mm, ¿no? Comenzaría diciendo eso. Y la razón es simple, pero creo que vale la pena subrayarla, ¿no? Y sobre todo para quienes nos escucharán en, en esta serie que ya va ganando sus fieles escuchas, ¿no? Sus fieles amigos que eh, se producen o pudieran producir encuentros, ¿no? Y ya lo están produciendo. Yo creo que eso ya justifica la serie. Pero decía que
solo concibo tener esta conversación contigo porque, por dos razones, ¿no? Primero, porque el tema de este pequeño librito es justamente sobre qué significa conversar, ¿no? Qué significa entrar en comunicación en una época como la actual que pareciera estar en contra de la comunicación, ¿no? Entre seres o singulares eh, no necesariamente obligados, ¿no? O sometidos, como dice la jurisprudencia americana, en el time, place and manner, ¿no? Pareciera que todo tipo de comunicación libre y de compartir o dividir la palabra es realmente una de las cosas que está acechándose, ¿no? Ese es el primer punto. Y el segundo punto es obviamente referencial para ti, ¿no? Biográfico, y es que tú también, me parece, y ya no, y ya me dirás también cómo lo ves, ¿no? Pero tú mismo, yo creo que intuitivamente te has sentido interpelado por esa necesidad de la palabra y de la comunicación libre, ya que durante todos estos años también has llevado un programa que, bueno, hemos participado, pero que también hemos mantenido eh, en la escucha siempre, que es La Gallina Ciega, ¿no? Y que en semanas recientes o en estos meses también se realizó el programa 100, ¿no? Que es todo una cumbre. No tanto no tanto por el número, ¿no? Y el clímax de llegar a esa cifra, sino más bien por lo que representa mantener esa especie de, efectivamente, ¿no? Tú mencionabas la palabra pasión y yo diría que de eso se trata, es decir, de la pasión por el uso de la palabra gratuitamente, ¿no? Y por fuera, es decir, por fuera de esta estructura de cuándo es que podemos hablar, ¿no? Y qué valor tiene hablar y en qué momento, ¿no? Que pareciera ser, como digo, una triangulación del americanismo, del americanismo entendido como proyecto metafísico de la dominación actual, ¿no? Que se extiende sobre todas las formas de relacionalidad, ¿no? Y de relación que tienen los seres humanos. Eh, de manera que por eso me parecía que si se hace una sesión sobre el librito de Tras la Política, efectivamente, que salió a finales del 23, comienzos del 2024, ¿no? Gracias a los editores y amigos de la editorial del 17, me parecería que en lugar de tener una especie de sesión autorreferencial, ¿no? Sobre el libro, algo que me genera un poco de incomodidad, ¿no? Lo que sí podía aceptar era una conversación en torno a esta constelación de problemas en que tú estás, yo creo que directamente implicado también, ¿no? Eh, sí, claro. Eh, Mencionas varias cosas, Gerardo, importantes como índices de lo que el mismo libro suscita y sobre todo de la historia del libro. Eh, Casi en muchos sentidos, cuando hablo historia del libro, no solo historia de este libro, sino historia del libro como artefacto, ¿no? Eh, pero antes de eso me interesa señalar que sí, en efecto, como dice el título del libro, coloquio con el pensamiento italiano, supone ya pues conversación y sobre todo escucha e interés por lo que eh, algún proyecto, por algún decir, por la toma de la palabra de alguien, ¿no? Entonces, en efecto, fíjate que a mí me ha llamado mucho la atención y esto es una, quizá una mención autográfica de mi parte y que me llamó la atención al mismo tiempo leyendo el posfacio que preparaste. Este libro, para quienes no lo conozcan, está compuesto por 10 entrevistas que le hacen Gerardo a 10 pensadores italianos, que ya los nombraremos, y un prefacio de Rodrigo Carmi, un pensador chileno. En el posfacio que preparó Gerardo menciona él mismo un pasaje autográfico venido de sus años en la universidad,
de su formación, ahora entraremos en ello, pero esto me hizo recordar con lo que te escuchaba decir, Gerardo, que eh, mis intereses, digamos, por los libros, por leer libros, por escribir y, pues, no sé, y por pensar, estuvieron muy marcados desde joven por la conversación, es decir, los leía con amigos siempre y me llamaba mucho la atención que en mi formación universitaria la conversación entre libros, o sea, acerca de los libros, etcétera, tenía un lugar más bien un tanto de corte que tenía que ver con, o sea, como de corte barroca por la dinámica de las presentaciones y etcétera, cuando, si bien eso tiene su función, a mí me interesaba más bien, pues poder socializarlos y sobre todo encontrar lectores que en principio estuvieran interesados y sobre todo lectores que no, a quienes yo no conociera, quienes no los tuviera yo mismo en mis propios marcos de referencia, dado el efecto pues de iteración que siempre tienen las lecturas. Digamos que para mí eh, leer un libro era ya siempre conversarlo con alguien. Y entonces tengo la sensación de que esa, o la intuición, la corazonada, de que eso, es decir, compartir una lectura siempre genera un afecto y una relación pues muy interesante, de algún modo, en la que se pueden compartir una serie de impresiones, pues muy del orden singular y también del orden de una tradición. Entonces, tradición o herencia y singularidad del cómo se lee se enlazan en este ejercicio de conversación que, dicho sea de paso, así como se aprende a leer, también se aprende a escuchar. Y sabemos que la sociedad, digamos, moderna, si no es hasta Freud, con sus excepciones también varias, eh, pues no es particularmente una sociedad o una sociabilidad marcada por la escucha. Entonces, en buena hora por este libro y por esta sesión y por este proyecto de conversaciones a la intemperie. De modo que, pues ese es un poco el ánimo, ¿no? Socializar lo que uno va pensando, lo que uno va notando y marcando pues en el itinerario existencial de alguien, ¿no? Me interesa entonces, Gerardo, que quizá con un breve marco histórico pueda hacerte la pregunta de cómo es que a ti te interesó, de dónde viene esta voluntad número uno, de conversar con este tipo de pensadores por editar el libro, o sea, como por animarte a hacer un libro de esto, y cuál es para ti esa importancia. Vale la pena decir antes de que me respondas, Gerardo, que al menos en el marco de 17, que es uno entre varios en los que has tú estado y en el que has, digamos, alentado bastantes actividades y encuentros, hubo un seminario que impartiste en 2022, de mayo a julio, titulado Teoría Política Italiana Contemporánea, una introducción, en el que en cierto sentido ya se podía en ese momento eh, socializar y al mismo tiempo hacer la pregunta de qué es lo que había pasado con ese conjunto de marcas de pensamiento, eh, pues por ahora ubicados con el Italian Theory o la teoría italiana, la diferencia italiana y varias maneras de nombrarlo. Pero esto tuvo lugar hace ya 3 años, este seminario. Después, en otro momento, en el propio instituto, hubo una conversación que está accesible en YouTube, en la que
se reunieron Gerardo Muñoz, Alberto Moreiras, José Luis Villacañas y Jorge Alemán a conversar un libro de Pier Paolo Portinaro, que además, dicho sea de paso, es una estela con la que Gerardo entra en conversación y discusión en su propio posfacio. Y digamos, este par de actividades, al menos reconocibles en la historia reciente de tu interés por este problema o por estas marcas del pensamiento, pues de algún modo siento que derivan en la publicación de este libro. Lo que quería o lo que quiero decir con esto es que no sale nada más de una ocurrencia, sino como muchas de estos proyectos tiene ya una historia. Y esta historia involucra a muchas personas, interlocuciones e intereses y provocaciones de algún tipo. Entonces, dicho esto, Gerardo, creo que sería interesante que nos puedas compartir tu interés por esto o lo que te mueve, además de rápidamente decir y mencionar que una tercera pieza en este rompecabezas, que es un libro que coordinaste también acerca de Giorgio Agamben y la arqueología de lo político que salió en 2021 por una editorial de Países Bajos. Entonces, en retrospectiva y poniendo atención, rápidamente aparecen estos índices o estas marcas históricas de un interés de tiempo tuyo por esto. Entonces, pues escuchamos cómo es que a ti pues has llegado a esto, Gerardo. Sí, creo que lo que dices es cierto y siempre debe tenerse en cuenta, ¿no? Es decir, siempre hay una historia detrás de algunos proyectos y ahí habría que hacer un matiz importante, creo, y es entre lo que pudiera ser una historia, eh, ya que hablabas tú ¿no? de un momento de origen, ¿no? Que quizás no vale la pena mucho indagar acá, ¿no? Mm, Pero efectivamente en un momento, quizás la primera vez que escuché sobre eso llamado pensamiento italiano o la Italian Theory, así en Basic English, ¿no? Como lo ha llamado Agamben, haciendo resonar aquella expresión que en realidad viene de Ezra Pound, ¿no? Otro mm, americano con profunda relación con Italia. Tanto eh, la Italia comunal o eh, fragmentaria medieval, como la Italia fascista, ¿no? Es decir, en Pound entra todo eso. Pero en un momento creo que la primera vez que yo escuché, sin haber leído mucho sobre Italian Theory, vino de un eminente profesor que recomendó no leer la Italian Theory, ¿no? Es decir, que viene de una especie de, quizás de manera muy intuitiva, ¿no? De sorpresa y a la misma vez eh, de refusal, ¿no? Para utilizar esa palabra trontiana también, es decir, de decir no a ese modo inquisitorial que hoy en día se propaga en el discurso universitario, ¿no? O que siempre se ha propagado en el discurso universitario, solo que hoy en día tiene una solvencia y una intensidad y una aceptación, ¿no? Para, digamos, el intelectual de éxito mucho, digamos, eh, mucho más fuerte, ¿no? Que cala en los estudiantes sobre todo en los estudiantes que buscan esa vida del intelectual de éxito, ¿no? Así que efectivamente, me parece a mí que, y justo hoy en la mañana leía unos versos del poeta español Javier Almuzara, donde decía, si vives de lo que encuentras a tu paso, en esa pobreza no hay fracaso. Y yo creo que lo bonito o lo que a mí me parece que tiene de afectivo eso que tú llamabas, ¿no?
el diagrama de la historia que desemboca de alguna manera, ¿no? De forma contingente en este librito, es que no se proyecta hacia la realización del libro como tal. Es decir, no hay una finalización ni hay una demanda, ¿no? Heteronómica por forzarme a hacer ese libro. En realidad, todas las conversaciones que están ahí fueron conversaciones que se fueron dando justamente en el encuentro. No necesariamente en un encuentro cara a cara, ¿no? O con la personalidad en cuestión en el diálogo, aunque en algunos casos sí, sino me refiero al encuentro de un descubrimiento, de un libro, de una necesidad por establecer un tipo de interlocución con una idea, ¿verdad? Y en algún momento me pareció que esa pequeña constelación podía tejer o armar un panorama muy idiosincrático, ciertamente, muy personal, de lo que ha sido justamente un modo de generar una interlocución sobre eso que llamamos Italian Theory, ¿no? Obviamente mencionaste a Alberto Moreira, ¿no? Quien aparece citado en el libro y que también mm, Carmi reitera en su prólogo, ¿no? Con esa frase de que sin interlocución no hay pensamiento, ¿no? Y yo creo que al menos para mí, pero creo que para otros colegas, otros amigos del viaje, ¿no? Y del viaje de la palabra a lo largo de esta década, digamos desde 2013 hasta ahora, eh, para algunos desde antes también, ¿no? Haber establecido una relación, una interlocución con figuras, ¿no? De eso que pudiéramos llamar, ¿no? De manera provisoria y para facilitar un marco, ¿no? Pensadores italianos, pues ha constituido digamos, un horizonte de gusto y también de motivación, ¿no? Para pensar problemas que nos acechan en el presente, ¿no? Eh, en ese sentido, uno pudiera dislocar la discusión, digamos, el parámetro, ¿no? de la teoría italiana o de quién puede ser un italiano, ¿no? Y decir que el pensamiento italiano y es algo que mencionan algunos de los pensadores, ¿no? Que se incluyen en el volumen, que están en el catálogo, y es que obviamente no es una afiliación a una identidad nacional, ni a un sentimiento patrio, ni nada que se le parezca, ¿no? Sino que es un modo de sentir, ¿no? Es una especie de sensibilidad en el pensamiento. Por eso yo me atrevería a decir, y esto lo dijo en su momento un amigo que si escucha esto sabrá quién es, ¿no? Que por ejemplo Alberto Moreira es también un pensador italiano, ¿no? Y por eso yo me atreví también a incluir en ese catálogo, y algunas personas por noticias que nos han llegado, ¿no? Han reaccionado ante esa inclusión. Me atreví a situar a Jack Kamat, ¿verdad? El- la importante figura bordiguista de la Italia de los años 60 y 70, pero que en realidad es francés, ¿no? eh, Incluirlo en ese panorama, ¿no? Porque al final del día no se trata de un repertorio más, digamos, ¿no? En la partición de los archivos nacionales, ¿no? Y de el culturalismo identitario, ¿no? Sino se trata de poner en diálogo problemas, sensibilidades y herencias, ¿no? Que se recogen en ese en ese gran gavetero, ¿no? Que el pensamiento italiano desde las últimas 4 décadas o algo así ha puesto en relación con lo que es ciertamente, ¿no? Ya anunciado por Heidegger como cierto agotamiento de la filosofía como disciplina disciplinaria y acotada en el discurso universitario, ¿no? Te diría, para terminar, digamos, esta especie de respuesta preliminar, ¿no? Te diría que, dicho todo esto, me surge una pregunta, ¿no? También que pensaba eh, a la luz de esta conversación, que es, ¿por qué Italia también, ¿no? Mm, Obviamente, ¿por qué Italia?
es repetir una pregunta de un pequeño texto que Félix Guattari escribió en el año 79, justamente con ese título, ¿no? ¿Por qué Italia? Y claro, para Félix Guattari, en la altura del 79, Italia era, eh, era lo que para una concepción, digamos, que sigue interesada en la primacía, ¿no? Y en la hegemonía del principio político, seguía anclada en un territorio que podía llevar a cabo un tipo de revolución diferente, ¿no? Yo vincularía esa expectativa de Guattari de Italia como laboratorio revolucionario, ¿no? Que es la definición en la que ha hecho mucho hincapié es Michael Hart, ¿no? Y sus colegas, discípulos, ¿no? Yo vincularía eso a la otra, digamos, a una especie de empalme que aparece justo después, ¿no? Unos años después del año 79, que es cuando Agamben y Italo Calvino regresan a Italia, después de algunas andanzas por Inglaterra, por Francia, ¿no? En, en, en aquellos años se interesaban justamente por hacer una especie de decálogo o de proyecto un tanto esencialista o culturalista sobre categorías italianas, ¿no? Para la cultura. Entonces, Agamben cuenta en un viejo libro que ya al llegar al llegar a comienzos de los años 80 en Italia veían que todo eso se desmoronaba, ¿no? Que ante el Big Bang, ¿no? Lo que Willy Tyler ha llamado el Big Bang de la globalización, retener, ¿no? Retener esos proyectos y esos nombres propios no llevaban a ningún lado, ¿no? Y que entonces la pregunta sobre qué queda era algo vinculado, ¿no? A una especie de sensibilidad y a un registro, a un índice de las lenguas que solamente podía ver o entender la transmisión quebrada de la cultura y del pensamiento italiano de manera refractaria, ¿no? Y haciéndose cargo de los grandes problemas, digamos, de la ontoteología y su errancia en Occidente, ¿no? Me parece que esa es la lectura que por lo menos me interesa a mí de lo que ha sido y lo que sigue siendo como esa luz, ¿no? Y esa apertura de pensamiento de eso que llamamos Italian Theory, ¿no? Que más que ofrecer una definición que algunos han intentado a desplegar, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la entrada de lo italiano en el diccionario de lo intraducible de Barbara Casson, de Remo Bodei, o incluso Roberto Esposito, mm, en su libro ligado al pensamiento italiano, también, digamos, hay un intento por codificar, ¿no? Y estabilizar una definición de lo italiano, ¿no? A la luz de los otros movimientos occidentales de pensamiento, ¿no? Mientras que a mí me parece que, como te digo, la invariante italiana es mejor si la entendemos como una especie de sensibilidad, ¿no? Y que sería consistente con esa maravillosa definición, ¿no? De Dante, de que Italia es el jardín del imperio, ¿no? ¿Y qué es un jardín? Bueno, jardín es justamente, ¿no? Donde se cultiva, ¿no? Donde se cultiva una especie de ética, de ética de relación, ¿no? Y de ética de pensamiento. Ahora que apuntabas, Gerardo, que para ti el pensamiento italiano estaría, digamos, expuesto como una sensibilidad, me hizo rápidamente asociar la conversación que tuviste con Emanuele Cocha, que por cierto es la que abre, digamos, este decálogo de entrevistas. Y es muy interesante también prestar atención a lo que en esa entrevista está en juego, que es algunas postulaciones del pensamiento de Cocha,
particularmente concentrado en su propia experiencia con la imagen. Y sin embargo hay otros momentos muy interesantes que a mí me hicieron eh, sí pensar. Y es que en su, o sea, en la herencia misma de Cocha, en la que Averroes, este pensador de, digamos, de la Edad Media, eh, y la importancia que tiene Averroes para Cocha, lo hacen de alguna manera pensar o considerar algo que podría aquí rápidamente decir y que es, no sé, supongo que todo un desarrollo para trabajar, que es una historicidad eh, venida de un afecto, pero también de una experiencia que no estaría limitada únicamente a lo que comúnmente nosotros solemos tener como horizonte de archivo cultural, que tendría que ver con, eh, digamos, la traza humana, digamos, la escritura humana o de esa figura, o antropológica incluso, sino que para Cocha la experiencia, el pensamiento tendría que ver desde siempre con una dimensión cósmica, es decir, el cosmos que de algún modo nos constituye y que de algún modo, digamos, somos partícipes en él, esa dimensión cósmica de la existencia estaría en condiciones para genuinamente habilitar un montón de preguntas y de conducirse, digamos, de alguna manera en la que los problemas de discusión político, histórica, etcétera, adquieran un matiz distinto, adquieran una dimensión, sobre todo otra, quizá no tan central como hasta ahora ha sucedido, desde, Koch habla desde Kant, ¿no? Desde el siglo XVIII. Y creo que eso es muy interesante porque es precisamente esta manera en la que Koch señala o advierte que habríamos de prestar atención. Y esto es muy interesante, lo de prestar atención, porque sabemos que en el siglo XXI una de las disputas, digamos, uno de los problemas que constituye nuestro día a día es las economías políticas de la atención. Bueno, pues una economía política de la atención para Cocha estaría orientada a hacer y a demorarnos, o sea, a atender y a demorarnos en esta pues historicidad, digamos, compuesta de las marcas que vienen de otras dimensiones como son la cósmica. Sin embargo, podemos dar un salto dentro de las mismas entrevistas que constituyen este libro, por decir alguna, la décima conversación que es con Mónica Ferrando, que vuelve a insistir en digamos, la importancia de la sensibilidad y de la atención y la manera en que esto se relaciona con, digamos, con dimensiones de la experiencia no caídas en la homologación técnica que demanda estos tiempos, pero a partir de la pintura, por decir un caso, ¿no? O sea, uno de los casos que Ferrando aborda y de la que ella misma es practicante. Lo que quiero decir con esto es subrayar o elaborar un poco más esta noción de sensibilidad que tú traías, Gerardo, como marca diferencial de esta serie de marcas del pensamiento, ¿no? Y que de algún modo vemos eh, resultan muy importantes y sobre todo complejas para ir de algún modo pensando. Esto creo que de algún modo se puede concatenar con una pregunta que aparece en la portada
del libro, que es la siguiente. ¿Cómo dar cuenta del cisma entre lo político y el pensamiento? Creo que esa pregunta eh, que lleva consigo pues un cisma, una decisión, una ruptura, una fractura, eh, pues puede de algún modo ser una motivación para que puedas ahondar, Gerardo, entre esta diferencia entre lo político y el pensamiento, que además está planteado de diferente manera en cada una de estas conversaciones y que sé que a ti también te convoca, ¿no? O sea, esta pregunta. ¿Cómo la piensas? ¿Cómo sientes tú que esa pregunta, digamos, adquiere una relevancia en en el conjunto que aparece en este libro, digamos, en las conversaciones? Sí, creo que has puesto el dedo en un tema fundamental que sirve como vórtice y como transversal para organizar un poco, ¿no? Lo que de otra manera, como te decía, no tenía una orientación proyectual hacia la realización de esas conversaciones en función de un libro, de un producto, ¿no? De una finalidad. Eh, Comenzaría quizás por lo primero, ¿no? La cuestión del cisma. Obviamente ahí, en esa palabra cisma, y creo que no aparece aludido ni citado citado en el libro, por eso me gustaría mencionarlo. Obviamente hay una resonancia con, eh, con otro italiano, ¿no? Que, que incluso no se llega a mencionar ni en la conversación con el viejo Jacques Camat, que en realidad fue su maestro, la figura eh, de, de exigencia práctica o intelectual para él, ¿no? Que fue uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano eh, y a la misma vez una especie de derrotado de las luchas de, del primer Partido Comunista, de la primera internacional, ¿no? Que fue Amadeo Bordiga. Y Amadeo Bordiga en los años 50 tiene un pequeño texto de periódico, ¿no? Creo que fue en la batalla comunista de Italia, titulado eh, algo así como los abjuradores del cisma, ¿no? El argumento de Bordiga, digamos, dentro de las querellas y los pleitos, la efervescencia política de aquellos años, hoy en día nos interesan poco, ¿no? Pero lo que sí tiene interés es la importancia que le daba Bordiga a, a eso, a la fuerza del cisma, ¿no? Es decir, contra la unificación, ¿no? Contra el cierre, contra la totalización, contra la dialéctica, ¿no? Bordiga quería mantener el cisma abierto, ¿no? Y yo pienso que sin, sin, sin querer pretender a la metaforización más banal, creo que la figura del cisma es algo que recorre también la puesta de pensamiento de la constelación italiana. ¿En qué sentido? En que el cisma es lo que mantiene a raya, si uno quiere, ¿no? Lo que mantiene a raya la separación entre la vida o la existencia y la política, ¿no? Ahora, me parece que en el pensamiento italiano uno pudiera hablar de una multiplicación o de una especie de funcionalidad rizomática del cisma, en el sentido de que el pensamiento italiano, ¿qué es el pensamiento italiano? Sino justamente un diagrama cismático donde la fuerza del pensamiento no tiene lugar ni en la filosofía, ni en ninguna área, ni ninguna forma autonomizada cognoscitiva, ¿no?
sino que se produce en relación y en fricción con todas aquellas formas que elucidan o que pueden elucidar algún tipo de fuerza del asombro, ¿no? Es decir, entonces el pensamiento estaría en relación entre pensamiento y poesía, pensamiento y erótica, pensamiento y pintura, ¿no? Pensamiento incluso y ciencia, según Giacomo Marramao o Remo Bodei, con un personaje como Da Vinci, ¿no? Entonces, en lugar de ser algo estático y autonomizado, que es el gran tema de la modernidad, ¿no? No hemos mencionado que también en esa pequeña configuración que tú trazaste de algunos libros, de algunos intereses sobre pensadores y figuras italianas, también deberíamos mencionar a Gianni Carchia, ¿no? Que es un pensador muy en la constelación de esta especie de pensamiento en la sensibilidad, ¿no? Y cuyo esfuerzo de pensamiento, o por lo menos una de sus divisas más patentes, más explícitas, fue hacer, hacer visible la fuerza que la modernidad ejecutó sobre la autonomización de la forma, ¿no? Entonces, pensar o la vocación del pensamiento es siempre poder estar en condición de romper contra la osificación de la autonomización, ¿no? Me parece que justo ahí uno puede leer la importancia que justamente Averroes, ¿no? Otra de las líneas de pensamiento italiano, logra generar una incepción, ¿no? En muchas de las figuras. Porque lo que se trata no es de hacer ahora una nueva escuela averroísta en contra de los tomistas, ¿no? Y reabrir esa especie de querella eh, intramural de la filosofía, ¿no? Es decir, entre muros, ¿no? Dentro de la autonomía filosófica, ¿no? Sino eh, producir cisma, ¿no? Producir cisma es darle aire, ¿no? Ventilar el pensamiento a exterioridades que pudieran o que siempre han sido marginales o parasitarias, ¿no? De, de la autolegitimación autonomizada, ¿no? En ese sentido, queda claro, me parece a mí, ¿no? Y con esto redondeo lo que te quería decir con lo otro que mencionaste, que sí, efectivamente, la modernidad es autonomización, ¿no? Eh, esa autonomización pone fin, como bien nos enseñó Max Weber, ¿no? Pone fin a una especie de encantamiento del mundo, ¿no? Desencantamiento del mundo, ¿no? Ese es el espacio de la liquidación y a la misma vez del alza de lo social, ¿no? De la legitimación social, ¿no? Como única manera de relacionarse entre los hombres, ¿no? Me parece que si algo tiene de interés los mejores momentos de la filosofía del pensamiento italiano es que busca generar algo así como un reencantamiento del mundo. Por eso es que también otro de los nodos que circulan y que es muy llamativo y a la misma vez para, para los más ideologizados es algo que funciona como un repelente, ¿no? Como una de estas velas que espantan a los mosquitos que se usan en los veranos, ¿no? Por lo menos en Estados Unidos. Esa vela es la vela de la teología, ¿no? Claro, no se trata de volver a Roma, ¿no? De Rome es Raum, ¿no? No se trata de hacer de Roma y de el cristianismo católico un nuevo principio de articulación o de legitimidad civilizatoria, sino de tomar de la teología eh, la noción de acontecimiento y de reencantamiento, ¿no? Que la forma de vida italiana, ¿no? En su milenario devenir, siempre asumió como una manera de relacionar acontecimientos y formas, ¿no? Entonces me parece que ahí tenemos otra clave, ¿no? Y una clave también que le pone una cuña, si uno quiere,
a la desteologización absoluta de, pudiéramos decir, manera previsoria, ¿no? Del pensamiento del norte o la, del substrato protestante, ¿no? Que caracteriza a la modernidad, ¿no? Mm, Y que parte de esto está en uno de los libros también de Mónica Ferrando, por ejemplo, el libro de ella sobre eh, el canto tradito mm, mm, y la teología económica. mm. Ahora que te escuchaba, Gerardo, me hiciste recordar la entrevista a Marramao y particularmente en pues en las primeras, digamos, preguntas que le diriges y que tiene que ver de algún modo con lo que mencionaba respecto a la modernidad, la técnica, pero también eh, Dante. Y es la importancia, bueno, histórica, sabemos, del Renacimiento y en principio su clásica identificación a los estados de aquel momento en lo que hoy es Italia, ¿no? Me llama la atención porque hay una discusión, digamos, historiográfica interesante que tiene que ver con historizar la propia concepción del Renacimiento. El Renacimiento, digamos, clásicamente es ubicado en el siglo, pues desde el siglo XIV, el XV, y bueno, las características que todos sabemos que tienen, ¿no? Eh, Sin embargo, hubo un historiógrafo francés llamado Jacques Le Goff, muy atento siempre en la historización de cómo periodizamos la historia. O sea, digamos, para Le Goff habría siempre en cada caso de todo producción ficcional de tiempo un momento de invención y ese momento de invención tendría que ver con delimitar y marcar épocas o siglos o momentos o etapas, ¿no? Hay muchísimas maneras de recortar el tiempo o de volverlo inteligible. Y historizando el Renacimiento, él ponía más bien atención a que el Renacimiento en todo caso tendría que ver con una eh, transformación muy compleja de dimensiones particularmente técnicas, o sea, en maneras en que las técnicas establecen una relación distinta en su participación en el mundo o en el cosmos para seguir a Cocha, y como más bien esas transformaciones que dejan marcas importantes en la Tierra. Él habla de un renacimiento en el siglo XII, reconocible a partir de la transformación del paisaje en Europa Occidental. Una transformación del paisaje que tiene que ver con eh, sí, digamos, con la inscripción de una serie de aparatos para la agricultura que aproximarán, digamos, lo que hoy podemos ver en algunos sembradíos en el país de España o etcétera en Italia, serían más próximos, digamos, a ese renacimiento, esa transformación técnica que hubo en el siglo XII, ¿no? Lo que quiero decir con esto, Gerardo, es que me interesa mucho cómo el Renacimiento, desidentificado a su forma clásica de comprenderlo, que dicho sea de paso, es también una manera, digamos, teológica de concepción de la historia, en el sentido en el que pareciera estar ya dado eh, el momento del Renacimiento y un momento dado en el que además aceleraría o aproximaría la historia de la salvación.
Me interesa mucho que el Renacimiento aquí planteado como está en Marramao, pero también es perceptible en otras entrevistas y por lo que tú mismo has dicho, eh, que tiene más bien un carácter de una, pues no sé cómo nombrarlo, como de una serie de prácticas que se distinguen del sujeto moderno, con esta distinción muy problemática entre sujeto y objeto, para más bien dar cuenta de cómo la incorporación, más bien, de la práctica, el pensar, el hacer y etcétera, sucede en un plano en el que son un montón de situaciones y experiencias lo que se juega en el quehacer y no únicamente una elucidación racional política que está dirigida hacia un horizonte delimitado por la razón. No sé si soy claro con esto. En otras palabras, diría que hay una producción, por decirlo así, o una manera de comprender la experiencia que no necesariamente tiene que estar orientada por la racionalidad moderna de una resolución civilizatoria que tendría que pasar por la soberanía del cálculo, ujú, sino que más bien estaría de el lado en el que, aunque se escuche un poco romántico, pero no quiero decirlo así, pues con una atención, digamos, a los seres que constituyen el mundo, ¿no? A las plantas, al jardín mismo que tú hablabas, y con todo eso a otras formas de sensibilidad y etcétera, que de algún modo, Gerardo, estaríamos quizá en condiciones de mencionar que es precisamente esa atención o esa relación al mundo, una que hoy tenga que ver con algo que tú nombras hacia el final en tu posfacio, como un éxodo o un exilio. En este caso sería pues de la civilización, yo creo, o de cierta comprensión de la civilización. En este sentido me interesa preguntarte cómo es que relacionas tú todo este conjunto de entrevistas que constituyen este libro, pero también tus itinerarios por estas marcas textuales, autores, libros, en fin. O sea, ¿cómo relacionas tú esta marca del pensamiento italiano con el éxodo, con el ex, que también podríamos ponerlo en el orden de la existencia, lo extemporáneo, el exilio, el éxodo, etcétera? ¿Y cómo es que de algún modo eso digamos, lo logras palpar en esta constelación de entrevistas pues, que ahora podemos leer en este libro, ¿no? Y en otros sitios. Sí, bueno, es una pregunta un tanto compleja, ¿no? Pero importante, porque de alguna manera nos retrae a uno de los puntos del comienzo de nuestra conversación, eh, eh, que, que tenía que ver con un pasaje eh, en el pensamiento italiano, un pasaje de el orden temporal al orden del espacio, ¿no? Y, y de la morada. Mencionamos del jardín de Dante y mencionamos en relación con ese cultivo de jardín la ética, ¿no? Y la ética en el lenguaje, pero hay que recordar también que esa ética, ese ethos es también morada, ¿no? Es también espacio. Y ahora que mencionabas lo de el paisaje, Mm. cuestión también de mi, digamos, de algunas ruminaciones y un proyecto en curso que hemos venido teniendo
ya hace algún tiempo con nuestro amigo Ángel Octavio Solís sobre justamente la cuestión del paisaje, se me ocurría que digamos, la noción de éxodo que tú mencionabas mm, en propia digamos, de alguno de los pensadores italianos o de la apuesta en general, ¿no? De la constelación que los aborda, es un éxodo por salir de la temporalización homogénea de la modernidad, ¿no? Y en ese sentido, por ponerlo apresuradamente un poco en términos de Latour, eh, aterrizar aterrizar en la Tierra, ¿no? mm, Pero aterrizar en la Tierra en este sentido de eh, asumir efectivamente, ¿no? Una noción incalculable y sensible del paisaje, que es muy mm, distinta a cómo el paisaje fue instrumental en el orden de la legibilidad, incluso de lo que tú mencionabas, ¿no? Decías cálculo, ¿no? En el orden mm, del cálculo representacional de, eh, digamos, del gran proyecto de la modernidad, ¿no? Hay un viejo libro, bueno, no sé si es tan antiguo o tan viejo, ¿no? Pero hay un libro de Christopher Wood sobre el origen del paisaje en el norte, ¿no? mm, Donde se explicita digamos, esta línea de eh, paisaje acotado a la medición verosímil de las figuras, ¿verdad? Que obviamente ya venía ya del proyecto de comienzo de la pintura moderna del norte, ¿no? mm, De, de generar procesos de verosimilitud, ¿no? mm, Mientras que, y procesos de verosimilitud en donde la vida quedaba ficcionalizada o se buscaba generar el efecto de eh, hacer de la vida algo objetual, ¿no? Que luego definirá la pintura moderna. Mientras que me parece que la, en la tradición pictórica italiana, la, la dimensión del paisaje justamente busca desacoplar mm, eh, los espacios y el diagrama que los apoya, ¿no? O que la estructura. mm, Eh, En ese sentido, el paisaje es una manera de situarnos en la tierra, situarnos en la morada, pero sin que esa morada se convierta en una especie de territorio en el que podemos ocupar, producir, eh, socializar, ¿no? Y por lo tanto devastar, ¿no? Ahí las consecuencias de alguna manera ecológicas en el presente quedan eh, más que eh, más que expuestas, ¿no? mm, Por eso es que, como aparece no necesariamente en la conversación, aunque es uno de sus libros, ¿no? Pero en el Decálogo aparece el historiador de arte y ensayista Flavio Cuniverto, quien además del libro en cuestión que se trata en nuestra conversación, que es un libro sobre geopolítica y eh, la cuestión alemana en Europa. Flavio Cunigueto tiene un gran libro sobre la cuestión del paisaje, ¿no? mm, Que él la vincula justamente a un momento específico, digamos, del cisma italiano, que es eh, la morada teológica o franciscana, ¿no? Que descubre que para poder hacer la existencia vivible no es necesariamente generar una pequeña sociedad, ¿no? Estrictamente en función de la legalidad y de la reproducción, ¿no? Para alcanzar la gracia, sino más bien generar reglas, no es vivir en la anarquía, ¿no? Sino generar reglas, pero eh, en armonía o en sintonía con un paisaje que se escapa, ¿no? mm, Entonces, para Cuniverto, el origen del paisaje italiano, ¿no? Al menos
en el registro pictórico, ¿no? Tiene que ver con la impronta franciscana, ¿no? En Siena, en ese sentido, siguiendo los pasos de la otra figura fascinante y hoy en día un poco olvidada, ¿no? Que fue el connoisseur y historiador de arte heterodoxo, ¿no? Americano llamado Bernard Berenson, ¿no? Que escribe por allá a comienzos del siglo XX, un bellísimo libro sobre el paisaje franciscano de Siena, ¿no? Ujú, Entonces uno puede decir que justamente, ¿no? Terminaría con esto, asumir el paisaje es, ¿no? Una manera de establecer un éxodo, ¿no? Un punto de ujú, escape con relación, en relación a ese mundo que se cierra sobre sí mismo, ¿no? ujú, Que todo lo que único que puede proponer es la autonomización, ¿no? De las formas que al final del día lo va a llevar a la catástrofe, ¿no? A una reproducción y por lo tanto a la más dura de las formas del obsoleto, ¿no? De la acumulación de ruina que caracteriza al proceso, al progreso. ujú, ujú. Ahora, quizá ya, Gerardo, para encaminarnos al cierre de esta conversación, eh, escuché que ahora en tu intervención decías o retomabas el problema de la geopolítica. Una conversación del 2019 que tuviste con Mario Tronti se concentró, eh, como lo podrán leer, al menos la primera parte, en una, hoy quizá en retrospectiva, ¿no? Hoy 2025, porque sabemos que estas entrevistas fueron hechas en diferentes momentos, en diferentes soportes, también circularon ya. Pero hoy en 2025 quizá me interesa escuchar cómo sientes tú, cómo s- notas si es que hay una conexión más o menos vigente o no, Gerardo, con esa entrevista que le hiciste a Tronti, porque la primera pregunta o la primera elaboración que tú le lanzabas era acerca de su libro de 2019 en el que de algún modo postulaba que el populismo condensaba una conexión pulsional que podría explicar la antipolítica de derecha tanto en Europa como en Estados Unidos. Te pregunto esto, Gerardo, porque me llama mucho la atención cómo de algún modo esta conversación, pues mientras yo la leía en días pasados, pues naturalmente me resonaba mucho con lo que hoy estamos de algún modo experimentando, ¿no? Es decir, viviendo en estos días de 2025, marzo, febrero. Y me interesaba que quizá pudieras hablar un poco de esta conversación de ustedes, un poco también para apuntar y marcar algún tipo de, pues sí, como de arco, ¿no? Porque además les digo a quienes nos escuchan que hay un momento importante en esa misma entrevista en donde sale a relucir pues una de las figuras importantes para el mundo italiano y para todo el mundo, digamos, en un sentido u otro, que es la figura del Papa. En ese entonces, es decir, en esa entrevista refieren a Benedicto XVI. Hoy sabemos que pues el Papa Francisco está pues grave, pero no solo digo por la anécdota, a lo que me refiero es que pues hay toda una pregunta, ¿no? En la historia de la política en Occidente en la que el Papa, digamos, ese poder papal con su herencia, etcétera, pues ha tenido un lugar.
pues no sé, iba a decirte Gerardo como la pintura esta de Bacon, de el Papa, ¿no? Que está así como gritando y desfigurándose. Creo que es el Papa Urbano el que manda o el que mandó a las cruzadas. Pero en fin, o sea, no sé si más o menos logré transmitir la inquietud de lo que te estoy queriendo preguntar, Gerardo. Sí, eh, es una conversación llamativa Ujú, y yo creo que pudiera resultar de interés para muchos. ujú, También, para empezar, diciéndote que posiblemente sea una de las últimas conversaciones con Mario Tronti. mm, En 2 años después, unos meses después de la pandemia, o hacia el final de la pandemia casi, falleció, ¿no? Pero ¿por qué es interesante, efectivamente, como tú notabas, alguna de las cosas que dice Mario Tronti? Y es porque en Mario Tronti creo que se condensan eh, una mirada, eh, una mirada en la noche epocal, ¿no? O en la noche polar, si quisiéramos utilizar la famosa figura o metáfora de Max Weber otra vez, ¿no? ujú, La noche polar en la que la política, Mario Tronti, sobre todo la política revolucionaria que estuvo al centro de su pensamiento y de su tarea intelectual de manera tan intensa durante tantos años, ha colapsado, ¿no? Y creo que la, la apuesta de Tronti es, yo lo llamé cuando falleció una especie de aventurismo, ¿no? Porque ujú, efectivamente, en relación con el Papa, por ejemplo, en su momento Tronti eh, defendió ciertos gestos de Benedicto XVI, por ejemplo, ¿no? En lo que en Italia se llamó el ratzingerianismo de izquierdas, por ejemplo, ¿no? Y en la entrevista, incluso llega a aludir y a mencionar algo incluso más controversial o más aventurero, ¿no? Y es cuando dice que las crisis de las élites políticas en Occidente es, es total, es integral en todos los contextos, salvo en China, ¿no? ujú, Salvo en China. Entonces, eh, había un interés por parte del último Tronti, ¿no? ujú, Por eh, la cuestión de la organización religiosa, por un lado, ¿no? ujú, La, la permanencia y la resiliencia del catolicismo institucional, que por ujú, cierto, algunos de sus discípulos, aunque no hace falta mencionar nombres, ¿no? Han tomado ese camino, ¿no? De una manera muy fideísta y muy reificada, me parece a mí. Es decir, ya no estamos hablando de teología o de la cuestión de una noción flexible de teología relativa al acontecimiento de lo divino y del asombro, sino a decir, bueno, estamos en el mundo caído del interregnum, ¿no? ujú, Crecen los monstruos y las formas paganas de la fuerza, que en efecto es así, ¿no? Incluso en el llamado o mal llamado neocatolicismo norteamericano, que en realidad está más cercano a la Iglesia Ortodoxa, ¿no? ujú, De ahí su filiación con Rusia, que a Roma, ¿no? Hasta el punto de disputar nociones teológicas con el propio Papa, ¿no? Aunque ellos mismos se ujú, autodenominan católicos, como el vicepresidente norteamericano. Pero que digamos, intentan encontrar una especie de, de sostén en esa tradición mm, propia. Me parece que eso de por sí es una especie de impas, ¿no? ujú, Es, vamos a llamarle una especie de sustitución del principio político por el principio religioso o teológico político, ¿no? Y
Tronti en ese sentido, y me ha gustado que hayas puesto el dedo ahí, ¿no? Para Mm, terminar nuestro intercambio, porque es una figura, digamos, sintomática y hasta cierto punto mm, eh, de comedia, en el mejor sentido en el mejor sentido de la comedia entendida como esto, como este personaje de la comedia napolitana, ¿no? Del Puccinella, ujú, que se transforma de una cosa en otra, ¿no? Bueno, como el propio Pinocho también, ¿no? Es decir, que se transforma de un comunista revolucionario a un monje, a un realista del orden internacional, ¿no? Y más allá de leer eso en función de si está bien, si es correcto, si no, cuál es el límite o no, me parece que es más encomiable y más clemente, ¿no? Leer esos síntomas como, de nuevo, ¿no? Parte de el espíritu de, de aventura, de querer dar saltos, ¿no? Eh, en medio del abismo por parte de alguna de estas figuras, ¿no? Que en ese ujú, caso Tronti es el que podía oscilar, ¿no? Entre un polo más especulativo, deificante, y por otro, bueno, como aparece en la entrevista, ¿no? Admirar y eh, mirar con asombro, ¿no? Y hasta con cierta envidia la, la centralización y el orden marcial del Estado chino, ¿no? mm, sí. Muy bien, Gerardo, pues creo que en este tiempo de esta conversación eh, hemos recorrido pues tantísimas marcas, ¿no? Es decir, de una historia muy impresionante, una serie de historias muy impresionantes de cómo de algún modo todas esas marcas históricas han compuesto y constituido pues el interés de toda esta serie de problemáticas. Que es interesante, déjame subrayar esto, que es que este no es un libro temático, es un libro que reúne o que, digamos, le da el espesor a un problema. Y esto es importante decirlo, porque usualmente los libros que reúnen conversaciones no necesariamente están orientados o estructurados bajo una pregunta o un problema. Eh, por la misma forma de la conversación se suele ubicar estos libros en topics. Y creo que eso es importante diferenciarlo porque sabemos que la producción, sí, como de, pues académica, cada vez más va orientada hacia un asunto de topics o de temas y no necesariamente de formulación de problemas. Y eso es una marca importante a mi gusto, ¿no? Pero con lo que quiero decir que, bueno, creo que para quien haya leído el libro o para quien pueda llegar a interesarse, encontrará o escuchará en esta conversación pues un montón de referentes y índices y marcas de discusiones de diverso orden, aunque todos orientados pues hacia pues ya lo dicho, ¿no? Hacia un montón de inquietudes que tienen que ver con cómo experimentar y dar lugar sobre todo y sostener, que es lo más complejo, un pensamiento, una escucha y una interlocución hacia, hacia momentos no clausurantes, ¿no? O hacia discusiones no clausurantes, o como tú mismo dices, a gramáticas no, digamos, no intolerantes hacia estas maneras de pensar. Entonces, bueno, creo que podemos dejar hasta aquí y mencionar a quienes sigan estas conversaciones, así como para quienes la escuchen por primera vez, que la próxima sesión será especial, como todas, pero en un sentido, pues histórico muy, muy,
pues muy fino, diría yo, y también muy extraordinario, dado que Gerardo va a reunir una serie de lectores de un libro cuyo título es La crisis no moderna de la universidad moderna de Willy Thayer. Y este libro, que podríamos constelarlo rápidamente con Universidad y Condición, de Derrida, con la condición posmoderna de Lyotard, en fin, ¿no? Bill Readings y muchos otros, o sea, entra como en una gran constelación, pues tiene la particularidad de que ha sido recientemente traducida al inglés, tengo entendido. eh, Salió por primera vez en castellano y creo que de algún modo, pues sí valdría mucho la pena escucharlo, porque lo que está en juego ahí es, digamos, una, pues, puesta así como de la pregunta radical acerca de lo que está en juego en el pensar y cómo eso no puede desligarse de toda una historia tecnificada eh, del pensar mismo y que hoy adquiere un matiz completamente distinto al de hace 20 años, quizá, por todo lo que constituye hoy la dinámica social de la cada vez más sofisticada inteligencia artificial y los intereses corporativo de ingeniería también que están marcando pues no, la orientación del esfuerzo y de las energías de pensar, ¿no? Del ejercicio cognitivo. Pero bueno, no sé, Gerardo, si quieras decir algo más o si nos despedimos ya. Pues muy bien, Andrés. Solamente quiero extender mis agradecimientos a ti Mm. y la verdad es que ha sido una conversación muy grata y hemos, yo creo que, desplegado una serie de puntos y derroteros de este pequeño libro que ojalá animen a encontrar nuevos lectores y a revisar algunas de estas conversaciones con pensadores que algunos siguen aquí, otros ya no. Así que bueno, agradeciéndote a ti por esta magnífica conversación, ¿no? Pues a ti por tu esfuerzo y tu voluntad por impulsar este libro, a 17 Editorial, a Conversaciones a la Intemperie. No olviden que pueden encontrar este libro en Amazon. Repetiré el título por si de algún modo ya se olvidó a lo largo de esta hora de conversación, y es Tras la política, coloquio con el pensamiento italiano. Gerardo Muñoz lo reúne. Entonces, pues muchas gracias y deseo buen camino a este proyecto de conversaciones a la intemperie. Mi nombre es Andrés Gordillo y agradezco mucho este tiempo. Hasta pronto.